Hola. Hola. Hola, ¿cómo andan? Buenas. Bienvenidos todos, todas. Todos tenés que decir. Ya no te puedo dar garantías. Está fresquito, ¿eh? Sí, bajó la temperatura. Por suerte va a ser un otoño en que nos vamos a quedar todos encerrados en casa. Esperemos que cuando la temperatura vuelva a subir podamos salir. La idea un poco de este grupo tiene que ver no tanto con el grupo de tesistas o con el trabajo de tesis, sino con una propuesta un poco más amplia que tiene que ver con trabajar conceptos que por supuesto van a estar vinculados a lo que trabajamos en el HIC, porque son los mismos temas, pero que esté abierto incluso a una comunidad más amplia que la de los tesistas y más amplia incluso que los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Matizar ideas y conceptos para que después cada uno de los integrantes los pueda aplicar a sus propios intereses. En algunos casos va a ser el desarrollo de trabajos de tesis, en otros casos será simplemente proceder a una línea de pensamiento que nos enriquezca. Bueno, ¿querés hacer la presentación, María Marta, de esta primera reunión? Sí. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, les contamos un poco por qué estamos acá y cuál es nuestra intención. En primer lugar, bueno, agradecemos a todas, todos los que están participando. La verdad que es una alegría encontrarnos en un espacio así diferente. Y bueno, contarles un poco cómo surge esto brevemente. Algunos de los que estamos acá somos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación, que está acá presente el titular, Daniel Lutzky, y bueno, está también Laura, Graciela, Vanessa, bueno, no sé si veo a alguien más de la cátedra, y en realidad con Germán venimos desde el año 2019 codirigiendo un grupo de investigación cuyo nombre es Culturas Afectivas y Subjetividad. Es un nombre de culturas afectivas que se lo debemos al titular de la cátedra, al profesor Daniel Lutzky, que viene también investigando hace años sobre el tema y sobre la parte quizá más sensible de la comunicación. Y venimos trabajando con Germán diferentes temas, materiales, aportes desde diferentes miradas, ¿no? Bueno, varios de ustedes saben que nada, yo soy psicóloga, Germán viene del área de la comunicación, entrecruzados por diferentes paradigmas, formaciones, trayectorias. En ese grupo venimos acompañando además en este momento más o menos a 18 estudiantes que están ahí batallando para terminar su tesina de grado de la licenciatura en comunicación, y con Germán y Vanessa decidimos, que en realidad era un sueño que teníamos con Germán, abrir este espacio de los lunes cada 15 días abierto a más allá de los estudiantes de la Facu, como propósito de ampliar la mirada sobre algunos temas humanos, podríamos decir, ampliar, enriquecernos con aportes de otras personas, quizá no solamente desde lo académico, sino de trayectorias, de laburos, de otros espacios de formación, formales, informales. Y eso es un poco la idea de esto, y empezamos hoy
con el tema que nos convoca, elegimos que sea la identidad, porque además es una temática que está atravesada, que tiene relación con la cultura y con la subjetividad y la intersubjetividad, y vamos a ir vamos a ir haciendo distintos temas, también que ustedes puedan sugerir, y invitar a conversar a todos los que quieran, y quizá alguna persona más específica, más formada quizá en el tema. Por eso en el día de hoy nos acompaña, y te agradecemos, Daniel, un montón, porque para nosotros tu acompañamiento es muy importante. Así que bueno, un poco esa es la idea. Después vamos también a enviar unos materiales que fuimos eligiendo con Germán para iluminar, para quedarse pensando algunas cuestiones después de este encuentro, y también poder ir preparándonos los que quieran al encuentro de 2 lunes posteriores. Así que bueno, con el tema de la identidad damos apertura y le doy la palabra a Germán para que, bueno, nos cuente, nada, algo que nos quiera aportar sobre la temática. Gracias, María Marta. Recordaría que, primero, porque nos vamos a olvidar, sino que abrimos una dirección de correo electrónico específicamente al efecto de estar en contacto con aquellas personas que quieran participar de manera asidua, que es culturasafectivas@yahoo.com. Ahí lo estoy poniendo en el chat para que nos puedan enviar por ahí sus datos, un poco cómo se enteraron de este espacio, un poco también qué inquietudes los han traído hasta acá, como para poder armar un grupo de horizontalidad, ¿no? Donde podamos trabajar los temas que sean de interés común a todos. El concepto que arranca estas reuniones, como dijo María Marta, es el de culturas afectivas. Y hablar de cultura implica hablar de identidad, porque es una puesta en relación entre un grupo de individuos, un grupo de sujetos. Las palabras individuo y sujeto no son sinónimos en realidad, pero por ahora vamos a trabajarlas como si lo fueran. Hablar de una comunidad, entonces, tiene que ver con una puesta en común, ¿no? De acá viene la raíz de comunidad, de poner en común. Poner en común una serie de ideas, una serie de costumbres, una serie de comportamientos, tradiciones, códigos, objetivos también, una moral en común, un conjunto de creencias en común y también una manera de sentir parecida a todos esos individuos, a todos esos sujetos que van a integrar la comunidad. La cultura y la comunidad son dos conceptos que no pueden separarse. Por eso es importante entonces el concepto de identidad, porque si nosotros no podemos responder a las preguntas ¿quién soy yo y quién es el otro? Vale decir, ¿quién soy yo? ¿Qué cosas pienso, qué cosas deseo, qué cosas creo? ¿Cómo siento? ¿Cómo pretendo relacionarme con ese otro? Y del otro lado lo mismo, ¿no? ¿Quién es ese otro? Quiere decir qué desea, qué piensa, qué cree, cómo siente y cómo ese otro busca relacionarse con los demás, vale decir conmigo. Si yo no puedo responder estas preguntas, no puedo constituir nada en común, no puedo formar comunidad, por ende no puedo constituir cultura. Es de este modo que están tan interrelacionadas las ideas de cultura, comunidad e identidad.
hay un filósofo, un pensador israelí que últimamente está como muy de moda, por así decir, que es Yuval Harari. Habrán seguramente por ahí, algunos de ustedes habrán visto su nombre en alguna tapa, en alguna librería, o habrán leído alguno de sus libros. Y quería mencionar un par de conceptos que están dentro de la obra de Harari, que vienen como a aportar algunas ideas a esta pregunta de la identidad, por la identidad, quién soy y quién es el otro. Recién decía que sujeto e individuo no son sinónimos. Muy rápidamente, el sujeto es lo que está sujetado a otros, mientras que lo individual es lo que tiene autonomía. Y este concepto, el concepto de subjetividad, se vincula con una idea que es una especie de gran ideal en Occidente, que es lo objetivo, ¿no? Uno dice, bueno, hay que tratar de mantener la objetividad. Y lo que significa mantener la objetividad viene a ser algo así como anclar el sentido a lo que realmente es, como si hubiese algo fuera del conocimiento de lo que es realmente, a diferencia de lo subjetivo, que es aquello que está cargado de la opinión o del punto de vista de cada uno de nosotros. Pero el problema viene cuando nos damos cuenta que el único modo de acercarse a lo subjetivo, a eso que el mundo es a través de la mirada del sujeto. Si no hay un sujeto que aborde lo objetivo estará ahí, pero no tendrá ninguna posibilidad de ser testimoniado. Entonces, esta aparente contradicción es interesante para pensar. No puedo liberarme de mi subjetividad, del hecho de ver el mundo en primera instancia a través de mí mismo, de lo que soy. Y por ser lo que soy me voy a vincular al mundo, y dentro de ese mundo están también los otros. Pero fuera de esta dicotomía de lo objetivo que podemos comprender como el mundo de lo material, de lo que realmente es, y el mundo de lo subjetivo, que es ese mundo material atravesado por la valoración individual de cada uno de nosotros, Harari introduce todavía un tercer elemento, que él lo va a llamar intersubjetividad. Como que hay una valoración del mundo que está dada por lo que ponemos en común, como comunidad. Y pone un ejemplo. Una sociedad anónima, una marca. Él recurre puntualmente a una marca Peugeot, la marca de automóviles. Cuando ustedes compran un automóvil de esta marca, lo hacen porque detrás de esa marca hay como una especie de garantía, ¿no? Que tiene que ver con una entidad, con algo que es, digamos, Peugeot existe, más allá de lo que uno puede valorar. Pero al mismo tiempo existe porque lo valoramos. Él dice, ¿quién es Peugeot? ¿Dónde está? Hay una compañía, hay una sede central, pero esa sede central se puede mudar de una oficina a otra, incluso de un país a otro. Y probablemente hay un directorio de la compañía, un presidente de ese directorio, pero perfectamente esa persona puede renunciar, puede ser despedida, puede fallecer y ser reemplazada por otra, y sin embargo, la entidad de lo que es esa marca o esa sociedad se mantiene. Y se mantiene por una suerte de fe o de creencia. Es algo parecido a lo que podríamos plantear si consideramos el valor del dinero. ¿Qué es lo que le da valor al dinero?
Es una especie de acuerdo. Y no es algo objetivo, porque el dinero es un papelito, es una serie de bits depositados en una cuenta de un banco. Pero tampoco es algo subjetivo, no es que yo puedo agarrar un billete de 100 pesos y pretender que vale 1000. El valor está dado por la puesta en concordancia entre un montón de gente y eso, esa concordancia, ese acuerdo es lo que genera realidad. Vuelvo a la idea de que parte de la identidad es lo que creemos. Estos acuerdos en común, estas creencias en común, son las que fortalecen eso que con tanta pretensión denominamos lo real, la realidad. Cambio ahora un poquito de tema, pero sigo con Yuval Harari, este autor que estos planteos, ahí vi que lo preguntan en el chat, los hace en un libro que se titula De hombres a dioses, de animales a dioses. ¿Mm? Otro de los conceptos que quiero traer en relación a Harari, que ahora sí nos adentramos cada vez más en la cuestión de la identidad, tiene que ver con el pensamiento mágico, con lo religioso. Harari habla de lo que son las figuras totémicas. Supongo que todos habrán escuchado la palabra tótem. Un tótem es un elemento o una figura o un animal que nos conecta con el mundo de lo místico, con el mundo de lo mágico, si quieren, con el mundo de lo religioso. En las comunidades primitivas podía haber perfectamente 2 o 3 aldeas muy próximas unas a las otras, conviviendo prácticamente en un mismo territorio, y cada aldea podía tener su propio tótem. Es más, cada individuo de cada una de esas tribus podía tener un tótem personal. El tótem se genera por circunstancias fortuitas. Un cazador que se pierde, sale de cacería y se pierde en medio de una tormenta y no puede volver a su tribu, de repente ve un zorro blanco, le llama la atención y lo sigue. Y por seguir a ese zorro blanco, llega a la tribu que había perdido, se encuentra nuevamente con su camino y adopta al zorro blanco como un tótem personal, como un animal sagrado que va a respetar. El vecino de este cazador perfectamente podía tener como tótem a un oso, o como tótem al águila, o como tótem a cualquier otro animal, y no había ningún problema. Lo mismo si había un tótem tribal y la tribu de al lado tenía otro tótem. Había una convivencia sin problemas. Nadie obligaba a nadie a creer lo que uno creía. Y sin embargo, en algún momento de la historia, las religiones empezaron a cobrar otras formas, y en el momento en que aparecen las religiones monoteístas, algo cambia también en la manera de percibir la identidad propia y la del otro. Aclaro una cuestión. Ya lo sugerí antes o ya lo dije antes, pero para que no se pierda el eje. ¿Quién soy? Y soy lo que quiero, soy lo que deseo, soy lo que odio, soy lo que busco y soy lo que creo. Me identifico con mi propia creencia. Esto es muy importante que se entienda. Decía, hubo un cambio radical con la aparición de las religiones monoteístas. De repente no alcanzaba con ser libre de creer en el tótem que me resultara más afín,
sino que empezó a sentir la gente la necesidad de convertir a aquellos que tuviesen un tótem distinto, un Dios distinto, una creencia distinta, de evangelizarlos para que se parecieran a mí. Generar un terreno homogéneo entre mi creencia y la creencia de los demás. Y esto es lo que hoy llamamos la grieta. Es esa diferencia que se instala entre unos y otros, que se instala como una suerte de competencia o como una suerte de combate, donde el objetivo es convencer al otro de que yo tengo razón, de que mi tótem es el verdadero y que no puede ser verdadero ningún otro, porque o es válido el mío o es válido el tuyo. No puede haber posiciones que sean válidas siendo al mismo tiempo diferentes. O la razón la tengo yo o la tenés vos. Y como la idea de tener razón marca mi identidad, yo soy aquello que creo, aquello que concibo, me aferro muy fuertemente a esas creencias y soy capaz de disputar con quien sea necesario para imponerlas. Pero esto no siempre fue así. ¿Y a partir de qué momento fue así? O mejor dicho, ya dijimos, tiene que ver con la aparición de las religiones monoteístas, pero podríamos arriesgar algunas posibilidades. Harari un poco va en este sentido, pero hay otro autor que seguramente también les debe resultar muy conocido, Zygmunt Bauman, que también trae a colación esta cuestión y él recurre a una metáfora que a mí me resulta muy simpática. Él dice, el planeta es redondo, es como una esfera. Entonces, dos personas que habitan en ese mismo planeta se pueden alejar, pero hasta un cierto punto. Después de esa distancia máxima, como el planeta es redondo, si se siguen alejando van a empezar a acercarse. Claro, el planeta es muy vasto para dos personas, para dos tribus, para 3, para 50. Pero hay un momento donde la especie humana empieza a proliferar y las superficies habitables empiezan a estar cada vez más sobrepobladas. Ya cada vez es más difícil tomar distancia del otro. Ni qué hablar en los tiempos actuales de la globalización, ¿no? Esta aldea global de la cual hablaba en su momento Marshall McLuhan. Y McLuhan hablaba de una aldea global pensando en la televisión. Hoy, con las actuales tecnologías, las distancias se han reducido a nada. En este video grupal que estamos llevando adelante en este momento, perfectamente podría estar conectada una persona desde Singapur, o desde Viena, o desde el lugar del planeta que se les ocurra. Y la distancia estaría reducida a cero. Esta suerte de promiscuidad, y me gusta la palabra que de repente aparece, promiscuidad, nos lleva a estas competencias donde el otro aparece de una manera muy particular, como un adversario, como alguien que está ahí como un potencial rival, como alguien que puede impugnar mi identidad. Si el otro es diferente de mí de alguna manera, me está marcando también a mí la cancha. Me está diciendo, el que tiene razón acá soy yo, no vos. Y este pensamiento me impugna y me incomoda, porque me obliga a replantearme si realmente mi tótem individual es verdadero, o si no, he vivido toda la vida equivocado hasta este momento. No quiero extenderme más de la cuenta, podríamos hablar de lo que es la famosa zona de confort. Y nadie quiere salir de la zona de confort, precisamente porque es un lugar donde uno está cómodo. Pero a veces esa comodidad
nos imposibilita de acceder a la perspectiva que otra persona pueda tener sobre el mundo. Y no es necesariamente cierto que mi perspectiva sea verdadera y la del otro falsa, o viceversa, que la del otro sea verdadera y la mía falsa. No tiene por qué haber una única verdad. Podríamos volver a preguntarnos si no es posible que cada uno tenga una porción de verdad, su propio tótem individual, sin que esto entre necesariamente en conflicto con el otro. Ahí hay una línea posible de pensamiento como para ir preguntándonos quiénes somos y cómo establecemos contactos vinculares con esos otros que no sabemos quiénes son, pero de algún modo cuando los vemos, cuando empezamos a interactuar, les imponemos una identidad elegida libremente por nosotros y en conflicto con la identidad que el otro defiende de sí. Simplemente como una introducción para empezar a pensar el tema. Y ahora le voy a dar la palabra a María Marta. Y Lorena pregunta ahí, ¿libremente? ¿A qué viene ese libremente, Lorena? Abrí un segundito el micrófono. Hola, buenas noches. No, me quedó dando vuelta, buenas noches a todos. Me quedó dando vuelta cuando me dijiste el tema de la construcción de la identidad, una construcción como libre. No es un poco mi idea la de construcción cuando uno desde la primera infancia está todo el tiempo adquiriendo pedacitos de identidad desde los primeros contactos familiares, las primeras relaciones, uno está adquiriendo un pedacito de cada persona, digamos, de alguna manera está aprendiendo todo eso. Entonces, me pregunto qué tan libremente. Es un muy buen señalamiento, Lorena, y te lo agradezco. En realidad la identidad es un conflicto permanente. No me quiero extender demasiado, pero sí decir esto. Uno siempre tiene una dimensión de libertad para manejar lo que en la ideología cristiana o católica sería el libre albedrío, justamente, ¿no? Y por otro lado, es verdad lo que decís, no solamente que uno toma modelos, inevitablemente, por otra parte, sino que incluso nos son impuestos muchas veces esos modelos. También inevitablemente, precisamente por esto de que somos sujetos, es decir, estamos anclados a los demás. Pero ojo porque este anclaje que nosotros tenemos a los demás no invalida la libertad que uno tiene de replantearse permanentemente, de poder interrogarse sobre cosas que daba por ciertas. Y es muy importante esto de saber que tenemos la posibilidad de seguir evolucionando a nivel social y también a nivel individual. Si no, de hecho, esta reunión no tendría ningún sentido. El sentido de esta reunión, esto de poner en marcha pensamientos en común, en comunidad, tiene que ver con el discernimiento de, tengo un pedacito de la verdad, pero no toda la verdad. Entonces, voy a ver qué otras ideas están dando vueltas por ahí como para poder modificarme. Entonces, ni somos 100% libres y autónomos, ni tampoco estamos anclados necesariamente de una vez y para siempre a lo que hoy consideramos como cierto y como válido. Esa sería la respuesta. María Marta. Bueno, esperen que estoy como manejando. Bueno, igual yo voy a retomar también algunas cuestiones, esta cuestión que plantea Lorena, y como decíamos no al comienzo, al inicio, en la presentación, esto es, intenta ser algo de universos diferentes y multidisciplinar y de diferentes miradas como
como planteaba Germán, y yo, bueno, voy a plantear también a posicionarme desde una mirada que es más la mirada que tiene el psicoanálisis sobre la identidad. Y cuando estos días estaba punteando algunas cuestiones para conversar hoy, me acordé, algunos de ustedes se deben acordar, que muchas veces en la primer clase que tenemos de psicología, es más, lo vivencié con Germán en su momento cuando dimos juntos un curso de verano hace un par de años atrás. En el momento de la presentación de la materia y cuando también damos lugar a los estudiantes a presentarse, partimos de esa pregunta, ¿no? De que se pregunten, que puedan responder quién soy. ¿Te acordás, Germán? Es más, hasta en algún momento también lo hemos planteado hasta como consigna del TP. Imagínense solamente esa pregunta en un examen, ¿quién soy? Y tener que articular con los autores. Pero frente a esa pregunta, ¿qué era lo que pasaba del otro lado, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros veíamos del otro lado? Veíamos como cierta cuestión de asombro, como sorpresa, inquietud, una cuestión de no poder fácilmente responder a esa pregunta que parecería ser una pregunta que es como lo más íntimo, ¿no? de la mismidad, digamos, pero que se dificultaba responder. Y se dificultaba responder porque en realidad cuando a uno le preguntan quién sos o qué sos, aparece esta cuestión de tener que hacer un recorte y posicionarse, ¿no? En un lugar determinado, jerarquizar, clasificar, descartar, qué cuento de mí, qué no cuento, cómo me nombro, cómo aparezco en el discurso representada. Y en realidad lo que aparece en un primer lugar, y desde acá algunas cosas que me gustaría pensar con ustedes, es que no hay nada que nos represente en su totalidad. Frente a esa pregunta, ¿quién soy?, no hay nada que nos pueda representar. Tenemos que decidir, tenemos que optar, tenemos que clasificar, tenemos que jerarquizar. Por eso quizá lo que les voy a plantear ahora quizá pueda parecer una provocación frente a algunas cuestiones que dijo Germán o algunas cosas, o esto que planteó recién Lorena, ¿no? Porque hay un psicoanalista conocido, argentino, pero que vive en Madrid, que estuvo exiliado, Jorge Aleman, que él viene a plantear que el psicoanálisis trae malas noticias. Siempre está con esa cuestión de que el psicoanálisis nos da malas noticias, viene a plantear malas noticias. Y en realidad, bueno, si bien yo nunca lo escuché a Jorge Aleman hablar específicamente de la identidad, si bien habla mucho, ¿no?, sobre lo nacional, el peronismo y algunas cuestiones de discursos políticos, yo vengo a traer una mala noticia, que para el psicoanálisis la identidad no existe. Entonces voy a plantear el por qué para el psicoanálisis, por qué desde el psicoanálisis no podemos hablar de identidad y vamos a hablar en realidad de identificaciones, que es algo que también Germán trajo y alguno de ustedes, bueno, comenzó la charla una compañera acá retomando el texto de Psicología de las Masas de las identificaciones. En realidad, podemos decir que la identidad no existe o podemos decir que es un engaño, que cuando hablamos de identidad en psicoanálisis en realidad estamos hablando de una ilusión, ¿no? Necesitamos de una ilusión para poder tener un yo
que el yo pueda encontrar una certeza, un anclaje en algún lugar. Pero la realidad es que no hay yo idéntico a yo. Desde el psicoanálisis no podemos plantear que el yo, que tiene que ver con esta pregunta o esta imposibilidad que les decía anteriormente de poder representarse en su totalidad, ¿no? Y esta negación del principio de identidad desde el psicoanálisis se da a partir de la noción de inconsciente. Justamente lo que va a plantear, esperen que hay gente que tengo que admitir, multitarea, perdón, lo que va a plantear el psicoanálisis es justamente la división del sujeto, ¿no? Cuando hablamos del sujeto del psicoanálisis, que es algo distinto al yo, porque bueno, el yo es una construcción, el sujeto, ahora vamos a ver que está mucho antes de nacer, en realidad aparece esta división del sujeto desde un lugar que plantea el psicoanálisis como un lugar de desconocimiento para el yo. Que bueno, varias veces muchos de los que estamos acá lo hemos trabajado desde las formaciones del inconsciente que plantea Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿no? Yo cuando le tengo que explicar a alguien que no es del palo del psicoanálisis esta cuestión de la división del sujeto o del yo desconociendo lo que le pasa y desconociendo lo que dice, en realidad la explicación más cotidiana está en las formaciones del inconsciente. Cometemos lapsus, nos olvidamos nombres, soñamos cosas espantosas, no decidimos qué soñar, sufrimos con un síntoma. Todo eso nos está hablando. También desde ahí la crítica que nosotros como cátedra a veces le hacemos al sujeto más cartesiano, ¿no? Ese sujeto cartesiano de la modernidad que acabadito, total, con la primacía de la razón. Bueno, justamente lo que va a plantear Freud es esto de que el yo no es dueño en su propia casa, como él lo dice, y las pruebas del inconsciente en estas cosas impensadas, esperen que admito a alguien, en estas cosas impensadas es donde se manifiesta. Ahí es donde se manifiesta ese desconocimiento. Hay algo que el yo no puede manejar, se le va de las manos. Entonces, desde ese lugar es casi imposible plantear una totalidad como se plantea cuando uno habla de identidad, porque justamente lo que estamos el sujeto que concebimos desde el psicoanálisis es el sujeto de la falta, ¿sí? Es el sujeto que ya está marcado por lo simbólico, atravesado totalmente antes de nacer y que llega al mundo ya siendo hablado y deseado por otros. Por eso, para Freud y Lacan, no aparece en su aparato conceptual, no aparece el término identidad. Quizás sí en Lacan aparece el estadio del espejo, que después podemos hacer alguna referencia. En Freud aparece algo cuando habla de narcisismo, pero en realidad se habla de identificaciones, ¿sí? Porque cuando hablamos de la identidad, estamos hablando de algo de la superficie, o sea, de algo, como decía Germán, ¿no? Desde su encuadre en lo que transmitía. Hablamos de identidad, hablamos de personalidad, hablamos de, conductas conscientes, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de esos términos, estamos hablando de las superficies. Y el psicoanálisis justamente va a trabajar con las profundidades, ¿sí? No con las superficies, con eso que está ahí pujando por salir
Y bueno, y la identificación tiene mucho que ver con esto. Entonces, este concepto de identidad que es tan utilizado por otros discursos, inclusive dentro de las ciencias sociales hay un montón de recorridos y de aportes sobre el tema de la identidad y que son muy ricos y muy interesantes, pero para el psicoanálisis vendrían como a mostrar una falsa identidad o una ilusión de identidad basado en esta falsa unidad, ¿no?, de la que hablábamos. En cambio, vamos a hablar de identificaciones. Y cuando hablamos de identificaciones, también hablamos de algo posible de moverse, de algo posible de cambiar. ¿Vieron cuando muchas veces se habla, por ejemplo, de la crisis o la búsqueda de identidad en el adolescente? Bueno, es justamente esa caída de las identificaciones, es esa reformulación de las identificaciones. En cambio, cuando hablamos de identidad, pareciera ser que hablamos de algo fijo, ¿sí? De algo que está como de una vez y para siempre. Entonces, eso es desde este encuadre que yo les quería traer hoy para pensar juntos, hablamos de identidad como una construcción. La identidad como una construcción imaginaria que supone una alienación, ¿sí?, de este sujeto que Germán ahí al final lo nombró, este sujeto sujetado, determinado desde otros lugares, y también hablamos de una creación, porque en realidad el yo necesita armarse imaginariamente, autoorganizarse para tener, por un lado, certeza y por otro lado, para encontrarse como en algún lugar, digamos, en el mundo, ¿no? Y otra cosa que quería contarles o que pensemos, como estamos hablando de un grupo que tiene que ver con lo cultural, ¿no?, como traía Germán al comienzo de lo que venía a aportar, la importancia siempre de relacionar con la cultura y con el lazo social los temas que estamos trabajando y que son núcleo de nuestras investigaciones y que hoy quisimos como abrir a todos ustedes. Hay algo que les quería plantear y que tiene que ver con esto de la cultura y algunos textos que algunos de los que estamos acá presentes hemos trabajado, ¿no? Desde el malestar en la cultura de Freud, desde estas cuestiones que vienen, estos padeceres, y que bueno, hasta hemos trabajado el tema de la pandemia con Daniel y Germán, en un teórico de otro lunes atrás, pero quería relacionar el término identidad con la cuestión del nombre propio. Muchas veces asociamos la cuestión desde nuestra cultura, la cuestión de la identidad con la cuestión del nombre propio. Y el nombre propio, en el tema que hoy nos convoca, si bien parece ser algo propio, en realidad fue elegido por otros para insertarnos en una cultura. Fue el deseo de otros, nuestro nombre propio, ¿sí? Nuestro nombre propio tiene algo que contar. Nuestro nombre propio pudo haber sido cuestión de disputas. Uy, ¿por qué le tenemos que poner el nombre del abuelo? No, mejor pongámosle un nombre más juvenil, más actual. Nuestro nombre pudo haber encerrado, en el mejor de los casos, una historia de amor, ¿sí? Acuerdos, desacuerdos, aperturas, pero fantasías, pero en realidad ese nombre fue deseado y pensado por otros para insertarnos en una cultura.
Y acá hay algo que también me parece interesante de pensar y que también muchas veces en psicoanálisis y bueno, en Edipo y en Malestar en la cultura también, aparece la cuestión de la ley junto a la cuestión del deseo, ¿no? Y algo que también es importante que a nivel cultural, relacionarlo con esos referentes identitarios que tenemos, es que no solamente tenemos un nombre propio que nos hace insertar en una comunidad, en una cultura, sino que también nuestra cultura nos plantea la necesidad, la obligatoriedad de inscribirlo como documento, de que quede inscripto. Eso en nuestra sociedad, bueno, en nuestra cultura, lo llamamos partida de nacimiento, ¿sí? Esa partida de nacimiento viene a legitimar un lugar. Ahora, fíjense ustedes la paradoja, ¿no? Partida de nacimiento a alguien que está llegando al mundo. Plantea una paradoja desde la cuestión de identidad que es llamativa. Y por otro lado, me parece que si bien es llamativa y plantea una paradoja, en realidad, desde el discurso psicoanalítico, también nos puede llevar a pensar esta cuestión de la partida de nacimiento como eso partido, esa división del sujeto que está antes de que uno llegue, ¿no? En este sentido, también podemos pensar esa división del sujeto que nos plantea el inconsciente con esta partida, ¿sí? Con esta partida de nacimiento que, otorgada por otros, inscripta por otros para insertarnos en una cultura. Y a partir de ahí, todo lo que hablamos, todos los referentes identitarios que obviamente nos da esa cultura, ¿no? Una lengua, una religión, además del nombre, la filiación, el lugar geográfico donde nacimos, diferentes referentes y diferentes identificaciones que nos hacen como sujetos, pero donde está esta cuestión desde el comienzo de la no totalidad o de la falta o de la no representación. Por eso yo también les decía que se puede asociar esto de la identidad con el estadio del espejo trabajado por Lacan. ¿Por qué? Porque en ese texto, es un texto, bueno, no da para trabajarlo acá, podemos trabajarlo en otro momento. Algunos de los alumnos acá presentes ya lo vimos, pero justamente el bebé, cuando se refleja en el espejo que también es algo desde afuera, ¿sí? Imaginariamente, le devuelve una ilusión de completud, ¿sí? Va a decir Lacan. ¿Por qué? Porque una ilusión de completud y que lo va a acompañar durante toda la vida. Porque previamente no la tenía. Previamente, ustedes todos sabemos, porque lo podemos comprobar con una experiencia psicológica, que el bebé necesita de un otro, ¿sí? Y esto también es un tema muy interesante para trabajar el tema de identidad desde el psicoanálisis o desde lo que planteaba Germán al comienzo, lo propio y lo ajeno, esta alteridad, lo más íntimo de uno en otro y la necesidad siempre del otro, la necesidad siempre presente de los otros que viene a plantear el psicoanálisis como constitutivos de nuestro ser como sujetos. Estas son algunas puntas para pensar la diferencia, ¿no? El quiebre que viene a plantear el psicoanálisis con esta mala noticia que, bueno, que lamentablemente era el tema de hoy y vine a plantear esto. Pero hablando en serio, no quiero no quiero terminar sin antes hacer una referencia también, porque
creo que nos atraviesa como cultura y como también nación y como historia colectiva, relacionado con la cultura y también desde el lugar simbólico, cuando la apropiación de niñas y niños en nuestra última dictadura cívico-militar no solo vino a robar una identidad en relación al nombre, porque el nombre es muy importante, por eso tenemos el DNI y a todos lados lo tenemos ahí como presente, como también, ¿no?, manera de anclar, de tener eso que nos representa en algún lugar. Pero no solamente la apropiación de niñas y niños vino a robar un nombre, sino que también vino a despojar todas esas futuras o todos esos futuros referentes identitarios, ¿sí?, que esos niños y niñas no pudieron tener. O sea, todo ese despliegue de identificaciones que les fue arrebatado y que no pudieron conformar, ¿sí? Por eso cuando hablamos de esto es mucho más que un nombre. Y en realidad esas experiencias de ese momento tan trágico y que gracias, bueno, a organismos de derechos humanos, abuelas, madres, muchos, ¿no?, con la restitución han podido recuperar esa identidad, podríamos decir. Eso demuestra la experiencia cuando estos jóvenes y adultos años después se reencontraron con una historia. Muchas veces, casi en su totalidad, refieren que había algo en sus infancias que no les cerraba, que no les terminaba de cerrar. Y bueno, me parece que ahí tenemos la prueba de que había algo ahí latente en las profundidades, como plantea el psicoanálisis, golpeando desde lo más interno para querer salir. Así que bueno, espero que que pensemos juntos. Me parece que lo más rico de estos encuentros sentipensantes tiene que como objetivo irnos con más preguntas que respuestas, y bueno, este era el aporte que yo quería hacer al tema. Así que gracias y le doy la palabra a Daniel. Perdón, María Marta, hablando de preguntas, fíjate que en el chat Lorena y Analía hicieron 2 preguntas que por ahí, para que no queden desconectadas. A ver, porque yo estoy... Las identificaciones estarían más relacionadas con lo latente en el individuo, y las identificaciones, bueno, es un tema largo. Las identificaciones, a ver, para Freud es el primer lazo de objeto, ¿sí?, que es los padres de la infancia o quienes cumplan esa función. Y a partir de ahí uno empieza a desplegar todo un tipo diferentes identificaciones, referentes, rasgos, pero sí tiene que ver con el inconsciente, si esa es la pregunta. Y por eso decíamos que en la adolescencia se caen los padres de la infancia y vuelven a construirse esas identificaciones. Y pasan los fenómenos de masa, y en otros fenómenos que se trabaja desde el psicoanálisis, sí, como una parte inconsciente. Analía, lo performativo, ¿cómo estaría con el tema de la identidad? En temas de Butler, me refiero. Bueno, ese es un tema que podemos trabajar alguno de los lunes, ¿no? Cómo lo performativo, cómo el discurso y la acción va determinando. Está bien lo que plantea Analía, porque hoy se habla mucho del tema de identidad de género, y ahí hay toda una búsqueda que también para el psicoanálisis es una construcción, ¿sí?, y que aparece como algo, digamos, como referentes identitarios, más que como identidad. También, bueno, no es tema de hoy, pero Butler
discute con Lacan en su libro El género en disputa. Pero bueno, es otro tema, no da para hoy. Pero lo tenemos, Germán, lo podemos tener ahí apuntado para algún lunes. Daniel. Bueno, a ver, yo les voy a tirar algunas cosas inconexas, como siempre, algunas ideas sueltas, ¿no? Este tema de la identidad, que hablaban justo de los chicos y todo eso. Les recomiendo una película, por ahí no sé dónde la pueden encontrar o dónde ver, una película japonesa, se llama De tal padre, tal hijo. Es del director Hirokazu, De tal padre, tal hijo. Porque la historia con respecto a este tema de la identidad es muy interesante. Son dos familias, una familia de clase media alta, digamos, en Japón, de un hombre que va progresando mucho en la vida, y otra familia más bien de clase media baja, digamos, que trabaja en un kiosco, tienen básicamente una especie de kiosco, ferretería, una cosa así, de los lugares más pobres de Tokio, de las afueras de Tokio. Y tienen los dos un hijo de 9 años. Los dos tienen un hijo de 9 años a quien, de maneras muy diferentes, las dos familias lo quieren mucho. Uno tratando de que triunfe en la vida, y que estudie, y que toque piano, y los otros, digamos, una familia de varios chicos donde nadie es una especie de desastre, pero todos la pasan bien en medio del desastre, de que nadie progresa, no hay ninguna idea de que estudien. De repente les llega una carta a las dos familias del sanatorio donde nacieron los hijos, diciéndoles que por un terrible error se acaban de dar cuenta que los hijos estuvieron intercambiados. Y que esos hijos que criaron durante esos 9 años, en realidad, no son hijos de ellos, sino que son hijos de la otra familia. Es muy interesante lo que se produce allí, ¿no? Con respecto al tema de la identidad, ¿no? Hijos que fueron criados durante 9 años como los propios hijos, pero de repente saben que su verdadero hijo está en otro lado, ¿no? En los dos casos. Entonces la historia sigue que, bueno, se encuentran, se van conociendo, digamos que no hay un final, pero plantea el tremendo problema de esto de la identidad, ¿no? Cuando vos crees que alguien querés tanto como un hijo que criaste 9 años, y de repente tu hijo es otro que está en otro lado, ¿no? Como simplemente por el tema emocional y afectivo de lo que puede implicar la identidad, ¿no? Que tiene que ver con todo eso. Pero no, yendo al tema un poco más problemático, social, a mí en particular, me interesa la construcción social de la identidad, ¿no? Visto un punto de vista casi antropológico, y las dificultades para pensar y para trabajar ese tema. ¿Por qué digo las dificultades? Porque quizás esos problemas respecto a la identidad, a pensar la propia identidad, sean del mismo tipo de dificultades que tenían esas dos familias que descubren que su hijo no era su hijo. ¿Por qué? Porque hay cosas que en nuestra manera de pensar tradicional, occidental, no nos van con esa indagación. Por ejemplo, cuando preguntaban sobre la performatividad, ¿no? Preguntaba Analía, en especial, sobre el tema de en qué manera tener un propio discurso hace que uno construya su propia identidad de manera performativa con su propio discurso, ¿no? Y se identifica con él y uno es lo que piensa. Implica un cierto pensamiento sobre la posibilidad, de alguna manera, de autonomía de las personas, de la posibilidad de que cada uno de nosotros nos dominamos, elegimos quiénes somos, elegimos en qué creemos, elegimos lo que pensamos, elegimos una serie de cosas que nadie nos va a imponer, digamos.
esa posibilidad de elección de la identidad, pero de elección de las creencias, de elección de la religión, de elección de la política, de elección de... se encuentra con un problema cuando tratamos de investigarla en el terreno de las culturas afectivas. Es decir, con cómo funcionan los afectos, con cuáles son las miradas que podemos tener sobre la evolución de los aspectos a nivel social. Podemos elegir qué sentir, podemos elegir si somos macristas o kirchneristas, podemos elegir si nuestra identidad es de una manera o de otra, ¿no? Y ese es un tema muy interesante para pensarlo de manera teórica y pensarlo de manera también histórica. Es decir, de qué manera se fueron construyendo, digamos, en cada sociedad, las maneras de sentir comunes. ¿Por qué digo comunes? Porque tanto desde el punto de vista filosófico profundo como desde el punto de vista social y del análisis social, pensar que la afectividad responde al individuo es problemática. Da para largo, ¿verdad? Cada uno de esos temas da para, digamos, una discusión con varios filósofos que hace unos 500 años lo están discutiendo más o menos. Hablando de los pensadores, uno de los pensadores que trató de pensar la posible autonomía del individuo, por ejemplo, contra el poder, es alguien que vivió en el año, escribió un artículo en el año 1548, que se llamó Etienne de la Boétie. Etienne de la Boétie, un gran amigo de Montaigne, del pensador francés Montaigne, en el año 1548 escribe un pequeño texto que se llama De la servidumbre voluntaria, donde trata de entender por qué las personas se dejaban dominar. Su pregunta era por qué, digamos, aunque sea un tirano, las personas siguen al tirano. Y si muere el rey, enseguida quieren otro rey. Ese mismo texto también se llamó De la servidumbre voluntaria o En contra del uno. Título raro, que parece un título posmoderno para ser escrito en 1548. En contra del uno. Porque ahí Etienne de la Boétie va a descubrir algo que es ese deseo profundo de unificación, de estar unidos nosotros con los demás y de estar unidos nosotros mismos a nosotros mismos. Uno hasta podría pensar este tema de la identidad como este deseo de estar unido a mí mismo, ¿no? De que yo controlo, yo sé quién soy, entonces ese profundo deseo, y que tiene que ver con también en la medida que yo quiero estar unido a mí mismo, también está vinculado esto a estar unido a los demás. La necesidad de que no existan diferencias, de que lo contrario de la unidad, de lo contrario del uno, sería el estar separado, tanto el fraccionamiento, la fragmentación externa con los demás, como la fragmentación interna mía, no es soportable. Las sociedades no soportan la fragmentación y las personas tampoco. En momentos en los cuales nosotros estamos bien, que no sufrimos demasiado, que las sociedades no sufren demasiado, quizás esa fragmentación es más soportable. Ojo, cuando digo momentos no me refiero solamente a momentos objetivos como esta pandemia, sino también a momentos subjetivos, es decir, hay sufrimientos sociales que no son necesariamente objetivos. Por ejemplo, cuando en una sociedad se estimula mucho la necesidad de triunfar, lo que yo veo de mi realidad y que está tan lejos de aquel que yo tengo que ser, que esa especie de descontento conmigo mismo se traduce en frustración y en angustia. Entonces no es necesariamente objetivo el sufrimiento de las personas y de las sociedades, no es porque esté mal, sino a veces es porque, por ejemplo, este caso de la exigencia interna que lleva a tal punto de sufrimiento que hasta puede provocar el suicidio, ¿no? Como ocurre en Japón, digamos, cuando
los suicidios japoneses, cuando alguien está como separado de la empresa, de la sociedad, ¿no? O ese famoso un tipo, ¿no? de sufrimiento insoportable. Entonces ahí hay una especie de dinámica de cada sociedad del sufrimiento y del no sufrimiento, que tiene que ver con esta construcción de identidades y de creencias. En la medida que nosotros podemos sentirnos unidos a nosotros mismos y unidos a los demás, vamos a ser más felices. No tengo ninguna duda que el que cree profundamente en una religión, no es mi caso, desgraciadamente, es más feliz que los que somos ateos. Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Digamos que la posibilidad de construcción de esas creencias nos hace más felices porque nos produce esa sensación de unificación. Entonces nosotros, que somos los pobres parias errantes de la religión, porque no la tenemos, en mi caso, bueno, algunos de ustedes la tendrán, tratamos de reemplazar esa sensación de unificación perdida por otro tipo de cosas, ¿no? La semiótica, no sé, bueno, no sé si la semiótica reemplaza la religión, pero bueno, algún otro tipo de sensación de que estamos unidos a algo que de alguna manera. Lo que pasa es que este tipo de temas no son, tampoco uno los puede elegir, sino yo podría elegir en un momento de mi vida ser, no sé, volverme hinduista. Y con respecto a las posibilidades, esto que hablaba Germán, interesante, por ejemplo, del politeísmo, ¿no? Sí, de las religiones que creen en muchos dioses, o de la idea profunda de la democracia, que cada uno elige y por lo tanto respeta al otro. Todas esas actitudes, como diríamos, ecologistas, de respeto del otro, siempre encuentran un límite cuando el otro nos presenta algo en contra de lo que nosotros pensamos. Los hinduistas son, por ejemplo, creen en muchos dioses, pero si vienen los musulmanes en la India, por ejemplo, son muy perseguidos por los hinduistas, porque piensan diferente y tienen su idea distinta del Dios, ¿no? Y por lo tanto hay un grave problema en la India entre el hinduismo politeísta y los musulmanes monoteístas, ¿no? O un demócrata cuando se le presenta, no sé, dicen, bueno, yo soy democrático, por lo tanto respeto que ustedes crean lo que ustedes quieran, y cada uno puede creer o decir lo que quiera, estamos en democracia. Y de repente viene alguien y me dice, bueno, como estamos en democracia, yo soy nazi y quiero imponer un sistema nazi. Entonces ahí se me acaba la idea democrática, digamos, y hasta está regulado eso en las leyes, digamos, si sos nazi vas a ser culpado, digamos, vas a ser reprimido, digamos. Entonces, toda creencia, la posibilidad, digamos, de flexibilizar nuestras creencias o nuestras identidades, en mi opinión, es relativa. Respeto el psicoanálisis, María Marta, respeto a todas pero creo que también funciona bajo estas reglas de la creencia y de las sensaciones que evolucionan con su propio ritmo. Y lo más duro para todos los que tratamos de pensar y de investigar sobre estos temas de identidad y de creencias es la imposibilidad de imponer, de dominar, ¿cómo podría decir?, de instrumentalizar un pensamiento sobre este tema. Ese es el gran problema sí, acá dice María Marta, claro, y sí, para algunos el psicoanálisis es una religión. Tenemos nuestro Dios, digamos, como cada uno tiene su Dios. Hay dos dioses en el psicoanálisis tradicional, ¿no? Uno con barba, el otro no lo tenía. Casi todos los grandes dioses, Marx, Freud, Jesús, Moisés, casi todos tenían barba. Pero bueno, últimamente la barba se usa menos, así que quizás los próximos que surjan
o tenían muchos pelos, ¿no? No sé, los grandes. Pero es cierto que es muy complicada pensar este tema en profundidad de la evolución de las creencias y la imposibilidad de dominar estas creencias a nivel social y en nosotros mismos nos pone en una situación de cierta fragilidad en la que no deseamos estar, y en la que no estamos acostumbrados a estar, y en la que no queremos estar, porque produce cierta angustia también, la imposibilidad de ser de otra manera, de que la sociedad sea de otra manera, de que el otro piense de otra manera. Hubo, en ese sentido, la investigación sobre las culturas sociales y las culturas afectivas tienen puntos difíciles de abarcar. Los que pensaron mucho estos temas, porque trataron de explicarse la evolución de las sociedades de acuerdo a estas culturas, han escrito algunos libros interesantes. Por ejemplo, cuando uno se pregunta ¿por qué la Argentina no es Australia? ¿Por qué la Argentina no es Estados Unidos? ¿Por qué somos como somos? ¿No? Y ahí tenemos que empezar a profundizar en la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Y empezar a buscar autores que, por ejemplo, algunos de los que pueden explicar la evolución de los Estados Unidos o cómo surge Australia, como por ejemplo Weber, ¿no? Weber tiene un libro muy interesante sobre la ideología protestante en el espíritu del capitalismo, se llama, donde introduce una serie de temas que tienen que ver con las culturas profundas y las maneras de sentir. O otro francés, que 100 años antes que Weber, Alexis de Tocqueville, se llamó. Alexis de Tocqueville trató de explicarse cómo surge Estados Unidos y por qué, en un libro que se llama De la democracia en América, que es muy interesante, porque también indaga profundamente sobre las culturas, digamos, y las formas de sentir relacionados con las religiones. En los dos casos, tanto en Weber como en Alexis de Tocqueville, depositaban en la religión protestante y sus formas de percibir y de sentir la vida, la evolución de esas sociedades. Es decir, que quizás la investigación y el pensamiento y el análisis de estos temas nos permita entrever un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué en la Argentina, cuando se construyó la Argentina, la forma de producción, la forma de explotación de la tierra, la imposibilidad del capitalismo argentino crezca como creció en Australia o en Canadá? Muchas de las explicaciones tienen mucho que ver con esto, con las culturas afectivas, las formas de sentir, vinculado con la religión, vinculado con la evolución del pensamiento social a nivel de culturas afectivas. Pero insisto, meternos en estos temas en profundidad es muy interesante y muy demostrativo de muchas cuestiones que nos preguntamos a veces, pero tiene sus dificultades. Por eso no hay mucho en realidad escrito, ni hay mucho investigado sobre cómo se construyen las identidades sociales. Hay algunos temas que uno puede tocar, algunos autores de un lado, del otro. Hay algunos que en mi propia historia de pensar sobre este tema me han sido importantes. Uno de ellos fue Cornelius Castoriadis, con su libro La institución imaginaria de la sociedad. Más que con el libro de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, fue en el impulso durante toda su vida que tuvo de tratar de comprender cómo surge y cómo se construye este aspecto que él llamó el imaginario social, que le va a dar sentido a las instituciones. Y después un filósofo francés, todo francés es bueno, lo siento, pero que se llamó, murió hace no mucho, Michel Henry, del cual nosotros tomamos algunos textos. Michel Henry, que escribió muchos textos sobre problemáticas ligadas desde el punto de vista filosófico, pero también algunos tratando de explicar algunos fenómenos mundiales, como por ejemplo, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Tiene un libro muy interesante donde, de un punto de vista filosófico, introduciendo el tema de la afectividad, lo vincula con la caída de la Unión Soviética, ¿por qué no funcionó?
Y ese libro es muy interesante porque es donde mezcla conceptos que tienen que ver con los afectos y la afectividad con la evolución de una sociedad que de repente cambia totalmente. Cambia totalmente es una forma de decir, porque en realidad cosas que existían desde la época de los zares atravesaron durante toda la época soviética y todavía sobreviven ahora en la imagen de, por ejemplo, de Putin, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? De las formas, digamos, y las culturas, cómo funcionan en cada sociedad. Entonces, un poco este es, por lo menos en mi caso, el pensamiento que me anima hace muchos años, tratar de entender por qué nosotros elegimos una sociedad, nuestra sociedad que sea como es, qué es lo que nos hace a nosotros votar de una o de otra manera, qué nos hace a nosotros desear vivir de una cierta manera o de otra. Y en lo más profundo de ese intento de comprensión está esta especie de evolución colectiva de los sentimientos, que es siempre colectiva, no por una definición externa, sí, es social, todo es social. Bueno, no es así, sino que es por algo mucho más básico, en mi opinión, mucho más profundo, que tiene que ver con la constitución misma de la afectividad, del sentimiento. Y que, en mi opinión, no se puede circunscribir el sentimiento al individuo. Pero eso es un problema filosófico tan complejo que si nos metemos ahora vamos a decir, bueno, ya estamos derivando mal, digamos, ¿no? Y que uno debería, si uno piensa los afectos y la evolución de los sentimientos, pensar ya no como individuos, sino como afectos en sí mismos, ¿no? Entonces no es mi cuerpo el que termina donde termina mi pie, el que siente, sino que los sentimientos habría que describirlos de otra manera, más vinculados a la experiencia misma del sentimiento, y trabajar de esa manera, ¿no? Pero bueno, son todas, mucho de esto tiene que ver con preguntas que van desde lo más individual y de lo más filosófico a los problemas más grandes de la sociedad y que ahora en este momento de pandemia también se están, y por ejemplo ahora con las redes sociales hay ciertos problemas que son muy interesantes de pensar. El otro día escuché a alguien que en la televisión decía, hoy en día la gente con el tema de las redes, cada uno escucha y lee solamente el que está de acuerdo con uno, este famoso tema de las burbujas, donde uno va creyendo que el mundo es como uno lo piensa y uno lo desea, y entonces la gente empieza a funcionar con un tipo de mecanismo que tiene que ver con estas burbujas, ¿no? Que no son las burbujas del COVID-19, sino que son las burbujas culturales que se producen en las redes sociales, y de repente la necesidad de encontrar un enemigo de esas burbujas, que funciona también, digamos, la agresividad al que me quiere romper mi burbuja, ¿no? Cada vez las formas de pensar se hacen más homogéneas y separadas entre sí, y se corre el peligro de llegar a una sociedad, digamos, donde los enfrentamientos, las grietas, ¿no? Son parte funcional de la cultura de las redes y de la cultura social. Entonces, ¿cómo vamos a salir, digamos, cuando las grietas se convierten en la forma de estructurar el pensamiento social? Por lo tanto, una sociedad dividida en dos, muy difícil que la Argentina, por ejemplo, pueda construir una salida a la situación que está cuando una mitad se opone radicalmente a la otra mitad, digamos, y entonces una sociedad dividida de esa manera muy difícilmente construya salidas positivas. Pero bueno, acá me decían el tema de la cancelación, ¿no? Decían, claro, la cultura de la cancelación, Clara Baccari. Efectivamente, el tema de la cultura de la cancelación es parte de eso, ¿no? El que no piensa como yo, lo elimino, lo anulo, lo saco, no lo veo más, no lo leo más, ¿no? Es como ahora que todo el mundo está diciendo, cada vez escucho más, bueno, tiene que ver con la pandemia y todo eso, no quiero escuchar más la televisión. No sé si te lo escucharon, ¿no? Yo cada vez lo escucho más. Más gente dice, no escucho más televisión, no veo más la tele. Hay una especie de movimiento colectivo extraño. Después igual ven la tele, ¿no? Pero la ven de reojo,
pasando rápido las noticias un poquito a cada uno. No pueden resistirse, digamos, a ver un poquito la tele. Pero ese movimiento, digamos, un poco de eliminar una parte de la realidad cada vez es más fuerte. Bueno, nada, hasta acá he llegado. Yo les agradezco cuando ustedes quieran. Acá dice Clara Bacari, con la política se ve sobre todo. No veo nada del... A ver un segundito, que lo digo. No veo nada del candidato con quien no acuerdo ni escucho a sus seguidores. Sí, es totalmente así, ¿no? Solo cada vez más. En otra época no era así. Quiero decir, hace cuánto, en realidad, uno ya está tan inmerso en esta realidad que perdió el rumbo de cómo era antes. Pero en otra época uno podía ser peronista y tenía a su amigo radical, y el otro era comunista, y no pasaba nada, ¿no? No pasa nada, se podía comer un asado igual, y se podía hacer un chiste por ahí, y no había esto, digamos, esto que está funcionando ahora, ¿no? Y con el fútbol, bueno, el fútbol el fútbol quizás expresó la grieta un poco antes que las grietas políticas, ¿no? Pero es un buen ejemplo de eso. Pero la construcción agrietada de la sociedad, desde el punto de vista afectivo, es muy interesante, digamos, como ejemplo, ¿no? Los temas que no hay que hablar en familia: religión, política y fútbol. Y ahora se sumó género también, sí. Efectivamente, ahora aparece el tema género. Bueno, y aparecen también estos grupos que están en todo el mundo, que se oponen de manera cada vez más fuerte y más brutal a todo lo que exista, ¿no? Es decir, esta cosa de me opongo de manera radical, ¿no? La radicalización de ciertos tipos de grupos aparece en todo el mundo en esta época. Yo creo que tiene que ver no solamente en Estados Unidos con lo que vimos en el Capitolio, con QAnon y todo eso, sino que es un fenómeno que aparece en todos lados, que algunos lo aprovechan, ciertos sectores lo aprovechan para sí mismos, pero que va más allá del aprovechamiento, tiene que ver con una realidad, una forma de sentir, una cultura afectiva que está creciendo y que hay que entenderla. Sí, esa Bien. también me parece que es como la parte más patológica que podemos relacionar con la identidad, ¿no? Claro. La parte más enferma, más patológica, más cuando uno se identifica masivamente en la defensa de algo como totalitarismo. Y ahí están los grupos, bueno, las nuevas derechas, los grupos, resurgimientos nazis y esto que también hemos hablado en otro de los teóricos, ¿no? Sí. Que eso es muy interesante tratar de entenderlo, efectivamente, porque yo creo que en el origen de esas evoluciones hay cuestiones que tienen que ver después con todas las creencias, que no es solamente de estos grupos, pero que por ahí en estos grupos se refleja más fuerte. Y qué es lo que los atrae, qué es lo que los lleva, digamos, qué los impulsa, digamos, a ese lugar. Bueno, yo pararía acá, salvo haya alguna pregunta en especial. Yo iba a comentar algo que el otro día escuchaba a Manes, al doctor Manes, justo, que dijo que, bueno, hablando de la grieta, de las identidades y demás, él dijo que cuando se critica al líder, una de las cuestiones, ¿no?, por las cuales la grieta cada vez es más profunda, es porque al criticar al líder se está criticando la identidad, de la construcción de la identidad de cada uno, ¿no? Cómo vos fuiste construyendo tu identidad en base a ese líder, entonces al criticarlo hay una intolerancia desmedida. Y me pareció muy interesante y justo me puse a trabajar sobre este tema de identidad e ideología, ¿no? Así que bueno, justo era un pequeño aporte que quería hacerles. No, sí, hay una cuestión en la crítica al líder del otro, ¿no? El líder puede ser una persona, o puede ser una teoría, o puede ser, pero el narcisismo del que critica, dice, te voy a tirar abajo, vos crees en Dios, sos un tarado, o lo contrario, ¿no? Vos, no sé, no crees en Dios, digamos, esa cosa de, Cristina tal cosa, Macri tal otra, pero no es que no estamos hablando de la realidad, estamos hablando
del ataque a la creencia del otro, ¿no? Exacto, que provoca por eso este tipo de me pareció actitud. muy interesante lo que vos dijiste, que antes vos podías hasta convivir en una misma familia, un radical y un peronista, bueno, había discusiones, cada uno quería imponer, pero ahora hay un odio visceral, que ya es difícil como de compatibilizar. Eso es interesante trabajar, dónde comenzó ese odio tan visceral, ¿no? Con esa identidad. Sí. Y así con la religión, con el fútbol, con todo, es como que se va profundizando un odio visceral en todo lo que es diferente al otro. Sí, esa imposibilidad de sostener la diferencia. Exactamente. O sea, ¿por qué no se puede sostener la diferencia? ¿Cuál es el sufrimiento que provoca que el otro piense distinto, ¿no? Claro. Sí, es interesantísimo de trabajar eso porque hay algo que en algún momento hubo un quiebre donde esa intolerancia a lo que, ¿no? Ya va más allá del River Boca. Sí. Acá dice Lorena Portillo, qué interesante que nos lleva a la pregunta ¿por qué por un lado está la necesidad de un otro siempre y a la vez la falta de tolerancia frente a lo diverso? Tal cual. Y Calabacá dice, hasta prohibir el nombre que tiene un lugar central en la identidad, lo que decían los profes al principio. Claro, sí. Sí, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Unificar el propio campo, que todos piensen como yo, y está totalmente unido a que el otro no piense diferente. Porque la diferencia, que el otro piense distinto, pone en cuestión mi propia creencia. El solo hecho que alguien me diga, yo pienso distinto que vos con respecto a la política o con respecto a otra cosa, yo creo tal cosa, y eso es lo contrario de lo que vos pensás, vos no te enojás con él, porque en realidad, como bien sabemos, ninguna discusión convence a nadie. O ustedes alguna vez vieron una discusión política donde alguien convence a otro, digamos, eso no existe. Sí. Y si nadie va a convencer a nadie, ¿para qué discuten? Digamos, ¿qué es esa discusión? Ahí se han acertado y la cuestión también estaría en que tolerar no es aceptar al otro como es. Sí, claro. Perdón, se me fue al diablo esto. Como es, como piensa, sirve para mantener un orden finito. Sí, claro, ese es el tema, ¿no? Pero el tema detrás de todo eso está comprender las afectividades, cómo se mueven, qué es lo que pasa. Hasta sería un ejercicio muy interesante poner, por ejemplo, en una mesa para charlar, 4 personas que piensan de una manera y 4 personas que piensan de otra, totalmente distinta, durante 2 horas, y grabarlos, a ver qué pasa, y analizar un poco qué es lo que pasa ahí, ¿no? Como que dice Alejandro Gamboa, la diferencia pone en juego la construcción identitaria propia, compromete el orgullo y el polo de certidumbre donde se siente cómodo, claro. Hay una película muy interesante, sí. Daniel, no sé si por ahí la viste, si no te la recomiendo, que se llama Iraníes, que es precisamente una persona nacida en Irak pero educada en Francia, que tiene una suerte de... conviven durante una semana con un grupo de religiosos ortodoxos iraníes. Y ahí se plantea el enfrentamiento entre dos miradas culturales, ¿no? Disímiles. Pero es muy interesante lo que sucede. Después voy a tratar de pasártela y pasársela a quien le interese verlo. Sí, claro. Que dice Natalia, me hace acordar que habla Miller, perdón, porque subí un poco y después se me va el chiste, de lo que dice Miller en Extimidad, cuando para hablar de racismo trae el concepto de goce psicoanalítico y menciona que ese otro goza diferente a mí. Y eso implica una suerte de robo de goce propio y de ahí el rechazo. Es interesante de pensar en esta brecha que mencionan. Sí, totalmente, ¿no? Me parece el robo del goce del otro, ¿no? Sí, cuando alguien piensa distinto o explica diferente. Ahora, hay momentos en los cuales esa identidad se quiebra, quiero decir, esa identidad no es siempre la misma. En algunos momentos cambia. El problema es que cuando esa identidad cambia, no cambia por decisión, no cambia por decisión propia. Yo voy a cambiar de identidad. Yo voy a pensar, si era kirchnerista, voy a ser macrista, o
o si era de Boca voy a ser de River. Es decir, no cambia por decisión propia. La evolución que nos lleva a cambiar no está en nuestras manos. Eso también es bastante difícil de aceptar, ¿sí? Para nuestro pensamiento occidental, de autocontrol y de cierto pensamiento en la capacidad de dominio, de autodominio de nuestras propias imaginarios y nuestras propias ideologías. En algunos, Germán, les cuento nomás que en algunas clases de los teóricos, en otra época cuando había teóricos presenciales, ahora ya no los hacemos más, nos vemos así todos por acá, yo les hacía un experimento y les decía, levanten la mano los que son, no sé si alguno lo vio alguna vez, los que creen en Dios. Entonces, algunos levantaban la mano. Entonces después decía, levanten la mano ahora los que son ateos. Otros levantaban la mano. Un tema jodido de charlar, ¿no? Entonces les digo, bueno, ¿quiénes creen que eligieron creer en Dios o que eligieron ser ateos? Algunos decían, bueno, yo elegí ser ateo, creía en Dios, pero en un momento dije no. Bueno, vos crees que elegiste. Entonces, ahora te pido como experiencia que durante 3 minutos elijas dejar de ser ateo y creas en Dios. Y ahí la persona decía, no, es imposible. ¿Cómo es imposible? Si vos elegiste, no te pido que creas en Dios toda tu vida, solo en 3 minutos de creer en Dios. Y bueno, ahí era lo absurdo de la situación. Mostraba que sobre las creencias, sobre nuestras creencias no tenemos ningún dominio. Que hay algo que hay que entender que va por encima de nuestras individualidades y que nos lleva hacia sentir de una o de otra manera. Nada, como ejercicio interesante. Sí, perdón, Germán, ibas a decir algo. No, es que justamente tenía que ver con esto que señalas, porque hay dimensiones del individuo que uno intuitivamente cree que son muy representativas de lo individual. Por ejemplo, la creencia, o lo mencionabas durante tu charla, el tema de la voluntad, ¿no? Bueno, es mi voluntad, es lo que yo quiero. Y en realidad no hay una manera clara de medir si eso que yo quiero realmente lo quiero auténticamente yo, o si esa voluntad no está de alguna manera también prediseñada a partir de otros factores que uno desconoce. Exactamente, sí. Ese es un tema sumamente interesante, ¿no? Cómo se construye nuestra propia voluntad, manera de pensar, manera de sentir, nuestros propios pensamientos políticos, afectivos, personales, y hasta de pareja, diría, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo construir mi pareja, ¿no? Que decidí tener un tipo o una mujer así, asá, ¿no? Así es como fue, ¿no? Fue una decisión que tomé, y todo el mundo sabe que en ese terreno justamente es donde más se muestra. En el amor, en la religión y en el arte es donde más se ve que esas cosas no funcionan. O si funcionan no es por una decisión que uno haya tomado. Bueno. Pues voy a agregar una cosita que creo que quien movió también mucho la estantería con respecto a esto de la identidad en la religión fue cuando Borges dijo que ¿cuál fue la historia, la ficción mejor contada y más leída en la historia de la humanidad? No, bueno, todos sabemos que fue la Biblia. Y cuando él dijo eso también armó un revuelo tremendo porque obviamente, como vos decías, el que cree, la verdad que está agarrado de un montón de fe, está como mucho más tranquilo quizás, o vive mucho más pacíficamente, y eso, claro, generó como un movimiento, ¿no? Un desequilibrio, el que ponga en duda que la Biblia fue una ficción. Para la gente que tiene mucha fe fue un golpe. No, claro, porque inclusive con respecto a la Biblia, el problema es que la Biblia es un relato y uno cree en un relato, uno cree en relatos de uno mismo. Yo soy así porque me crié allá y tengo estos problemas, ¿eh? Bueno, eso María Marta sabe bastante del tema. Un relato de la sociedad, un relato de la historia, todos nos construimos una serie de relatos. Y de repente, por ejemplo, si aparecen unos manuscritos del Mar Muerto y nos muestran que
ese relato es distinto, o aparece distinto, y eso nos pone un poco en crisis. Entonces hay que decidir cuál manuscrito del muerto es el verdadero. Porque si no, el relato siempre es uno solo. No hay posibilidad de que haya dos relatos. El relato sobre mí mismo, sobre la historia de la humanidad, o sobre cualquier cosa, siempre es un solo relato. Si hay dos relatos, entra todo en crisis. Entra mi identidad en crisis, entra la política en crisis, entra todo en crisis, digamos. Entonces la necesidad de unificar ese relato es muy fuerte. Ahí en la Biblia yo siempre cuento el ejemplo de que la Biblia tiene una primera parte, el primer versículo, donde habla de, bueno, de los 7 días, ¿no? De los 7, Dios y los 7 días y todo. Al principio separó la oscuridad de la luz y todo eso. Y después aparece en otro versículo la historia de Adán y Eva, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, ¿en qué momento, en cuáles de los 7 días aparece Adán y Eva? ¿Qué responderían ustedes? ¿En cuál de los 7 días aparece Adán y Eva? El séptimo día. El séptimo día. Bien. Ahí es una respuesta posible. Pero no era que había descansado en el séptimo día. Bueno, se los digo desde ya, en ninguno, porque el relato de Adán y Eva y del paraíso no tiene nada que ver con el relato de los 7 días. Son dos relatos que se originan en dos historias distintas. Uno tiene más que ver con los egipcios, el otro tiene que ver más que ver con la Mesopotamia. Y son dos relatos que se fueron con el tiempo juntando en la Biblia, digamos, ¿no? Pero son relatos totalmente distintos. Lo que pasa es que es imposible que uno piense el relato de la Biblia como separado. Tiene que meter uno en otro para que parezca una cierta continuidad, digamos, para poder creer en ese relato. Cualquier relato, ¿no? Es como si yo le dijera, bueno, no sé, en el psicoanálisis, en cualquier cosa, digamos, ¿no? Todos los puntos tienen que estar más o menos conectados en una cierta orientación. Si de repente se corta el relato o aparece otro relato distinto, ya algo no funciona, ¿no? ¿Cómo era el inconsciente o era, no sé, las condiciones de la sociedad? Bueno, entonces la forma es unir, o los unís en uno y funciona como creencia, pero no puedes pensarlos por separado. Las personas son como son por una razón y por otra al mismo tiempo. Tenés que unirlo y decir, bueno, son más o menos la misma cosa. Si no, no funciona como creencia. Bueno, es largo esto, ¿no? Dice, la búsqueda de libertad nos atraviesa, buscamos relatos que nos den ilusión de libertad. Bueno, la idea de la libertad tampoco es una idea que existió siempre. Quiere decir, me parece a mí, ¿no, Vanessa, que la idea esta de la libertad no es una idea que existió siempre, ¿no? La idea de la libertad existió en ciertos periodos históricos, como el amor tampoco, ¿no? Sabemos que el amor no fue siempre que la gente se enamoraba, ¿no? En todas épocas era de otras maneras, ¿no? Entonces, claro, sí, buscamos efectivamente relatos que nos produzcan esa sensación de libertad, ¿sí? Sensación de libertad que implica ser dueño de uno mismo, digamos, de alguna manera, ¿no? Que nuestras partes, que tengamos nuestras partes, ¿no? O buscamos la sensación de unificación, de completud. También asusta un poco la libertad. Bueno, hay un par de libros dedicados a cómo asusta la libertad, como es de Fromm, El miedo de la libertad, que es muy interesante. Sí, que justamente plantea eso, ¿no? Que la libertad a veces provoca vértigo y miedo, digamos, ¿no? Esa posibilidad de tomar decisiones uno por su cuenta, ¿no? Por eso el tema de la servidumbre voluntaria. Uno dice, bueno, la democracia es cuando cada uno elige. Pero ¿qué pasa si de repente la mayoría no quiere elegir? O elige depender de alguien. Elige no tomar una decisión y que alguien le ordene o lo mande. Es válido, digamos. Es el deseo, ¿no? El deseo de ser dominado, el deseo de ser dependiente, como cualquier deseo, tiene su validez intrínseca en sí mismo, digamos, ¿no?
Y por eso hay ciertas cosas que deben ser imposiciones en cuanto a la libertad. Yo estoy convencido que la libertad debe ser impuesta y que no tiene que depender totalmente del deseo, digamos, de la gente. ¿Por qué digo esto? ¿No? Vos tenés, por ejemplo, que en África, en muchas culturas africanas, a las mujeres cuando nacen le cortan el clítoris. ¿Sabían eso? Entonces muchos dicen, bueno, es parte de la cultura. Parte de la cultura y está aceptado en la cultura y es así. Prohibirle cierto tipo de sensaciones para toda su vida en el futuro a una mujer cortando el clítoris. Entonces, yo lo prohibiría, no me importa, digamos, que sea parte de la cultura y que sea el deseo de la gente, no me interesa en lo más mínimo, yo lo prohibiría y listo. Entonces, dice, una cuestión que me llama la atención de la libertad, por ejemplo, es cómo el capitalismo, en un momento, un segundito, es cómo el capitalismo la asocia al emprendedurismo, ser libre por ser autosuficiente, proactivo. O sea, el tema es quién construye la libertad. Sí, es una de las culturas que hablan de la libertad, es esa, la de ese individuo, efectivamente, ese mito un poco del capitalismo, en que cada uno construye su propio destino y el que trabaja se salva y el que no trabaja no se salva y que así es ¿no? El que tiene plata es porque se la merece, ¿no? Es un poco la cultura de este tipo, ¿no? Respecto a esto que mencionabas recién de la ablación de clítoris, en Francia hace unos años, unos 5 años, hubo un debate a nivel judicial muy interesante porque, claro, hay dos derechos aparentes que están contrapuestos. Por un lado, el respeto a las tradiciones culturales y por otro lado, los derechos individuales de la mujer. Y mismo en una sociedad, en teoría, progresista y como es la francesa, no llegaban a ponerse de acuerdo cuál de los dos derechos tenía que prevalecer sobre el otro. Claro. Sí, interesante. Sí, o ciertas previsiones, o el tema de la sexualidad y la edad, ¿no? Que ahora en Francia es todo un tema, digamos. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quieren hablar de Foucault? ¿Quieren hablar de lo de Foucault? Porque me parece que están lindando el tema. Efectivamente, Vanessa, está cerca ahí el tema de Foucault, ¿no? Y no solamente de Foucault, ¿no? Quiero decir que es un tema que fue fuerte en Francia, ¿no? Sí. Pero es un tema, hace un poquito de ruido, Vanessa, a ver, no. Es un poquito de ruido, bueno. Efectivamente, ¿no? Decía el tema de Foucault, ¿no? Sí, de Foucault por la gobernabilidad. Conocen ustedes la problemática, digamos que un intelectual actualmente dijo que Foucault realizaba actos de pedofilia, se iba a cierto país, digamos, para hacer ese tipo de cosas, y bueno, de repente una figura tan importante y tan fuerte como la de Foucault es muy problemática, ¿no? Sí. Agustina, sí, tenés que irte, si en realidad todos tenemos más o menos que irnos, yo también voy a tener que irme ahora. Pero bueno, de mi parte estaríamos terminando acá, dejamos el tema de Foucault y para una reunión próxima. Para una reunión próxima, el complejo tema de Foucault. Les agradezco mucho haber venido, no sé si quieren decir algo, quieren decir algo ustedes, María Marta o Germán. De mi parte, agradecerte muchísimo, Daniel, la presencia, muy clarificadora, y a los que estuvieron hoy en la reunión, bueno, ahí en el chat les volví a anotar nuestro correo electrónico, como para que nos manden sus datos, armar después un grupo. Nos interesa sobre todo para poder darle continuidad a estos encuentros, conocer un poco las inquietudes. Y bueno, María Marta. La tecnología. Ahí está. Ahí va. No, gracias, Daniel, por acompañarnos en este proyecto. Y como decíamos al comienzo, ¿no? La idea es encontrarnos en estos momentos
difíciles de poder encontrarse en la presencialidad, pero sí encontrarnos en este espacio, enriquecernos con distintas miradas que no son solamente las académicas, desde distintos lugares, y bueno, y poder construir, seguir pensando esto de lo cultural que nos atraviesa, ¿no? Como sujetos y en el encuentro también con el otro. El tema de las creencias es un tema que queríamos trabajar con Germán, así que seguramente nos veremos otro lunes. Daniel, te vamos a convocar. Pero también está el tema del cuerpo, el tema de la angustia, el tema del sufrimiento, todos temas que nos interesa trabajarlos desde quizá temas que a veces nos enfrentan con nuestro propio, ¿no?, espejo, nuestra propia subjetividad, pero que es interesante este encuentro. Así que agradecidos también a algunos compañeros que están acá de la cátedra por acompañarnos, que también tienen sus grupos, así que esperamos que nos inviten también a sus grupos. Estos grupos están enmarcados formalmente en el área, en la Facultad de Ciencias Sociales, y también agradecer un montón a amigos que vemos ahí en la pantalla, que nada, gracias también por acompañarnos, y bueno, nos veremos la próxima. Sí, ahí adelante, en principio los encuentros van a ser un lunes sí, un lunes no, siempre en este mismo horario y siempre a través de la misma dirección del mismo enlace de Google Meet. De todas maneras, insisto, sería fantástico que nos enviaran sus datos por mail como para poder tener una vía de comunicación con todos los que estén interesados. Bien. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, nos vamos a cocinar, cada uno, no sé qué cocina cada uno, pero yo en mi caso tengo que hacer algo antes que... Bueno, buenas noches, nos seguimos comunicando. Muy buenas noches. Vamos. Muchas gracias. Adiós.